Literatura medieval. Bienvenidos a todos y a todas al mejor Draw My Life de la literatura medieval, hecho por Nuria, Martina y Adriana. Empecemos. Primero de todo dibujaremos el eje cronológico para situarnos en el tiempo. Toda nuestra historia empieza en el siglo III a.C., donde en ese momento la península se encontraba en los pueblos prerromanos. La península era dividida en tres diferentes culturas. Primero de todo empezaremos por la que estaba situada en el oeste de la península, donde habían los celtas. Los celtas son de origen indoeuropeo y son grupos de europeos y asiáticos con mismas raíces lingüísticas que se instalaron en el siglo X y V a.C. Ellos nos aportaron el hierro y la incineración de los muertos. En el este se encuentran los íberos. Con ellos podemos hablar de una cultura heterogénea. Por eso es mejor hablar de culturas en plural. Tenemos constancia desde el 550 a.C., siendo nativos de la zona. Por último, situados en el centro de la península encontramos a los celtíberos, una mezcla de las dos culturas, es decir, celtas y íberos. Estos pueblos tenían una lengua propia, pero no se ha descifrado. En ese mismo siglo empieza la conquista de la península. Primero, por el sur, vienen los cartagineses, que son del norte de África y pertenecen a una colonia fenicia. Sus peores enemigos, los romanos, al enterarse, deciden venir ellos también, para frenar la expansión de estos. Vienen de Italia, por eso entran por el norte. Esto pasa en el 218, data en la que empieza la romanización, periodo que durará hasta el siglo V. En el siglo II a.C. ya controlaban toda la costa de la península, y en el siglo I ya la controlaban toda, menos el País Vasco, por eso su lengua no se parece a la nuestra. Domini, siglo III. Data cristiana del nacimiento de Jesús. Es importante ya que a partir de esta se desarrolla el sistema que utilizamos en el mundo occidental para fechar la historia. ¿Te imaginas que el día de tu nacimiento empezarán los años? En el siglo V, exactamente en el año 476, cae el Imperio Romano. En esa misma fecha empieza la Edad Media, que durará hasta el siglo XV. Los visigodos no dudan en entrar a la península, que estos pertenecían a los pueblos germánicos orientales, así como lo es su lengua, es decir, la germánica. Y aunque su lengua sea germánica, se han encontrado documentos oficiales en latín. En el siglo VIII, precisamente en el 711, los árabes entran a conquistar el territorio y tardan 800 años en acabar la conquista. Y permanecerán mucho tiempo en la península, que por eso aún podemos apreciar la huella que dejaron a este territorio llamado Al-Ándalus. El hecho de que la península esté ocupada por ellos provoca que del 722 después de Cristo al 1492 haya la reconquista cristiana, que empieza en Navarra hasta el 1492. Se recupera el último territorio de esta forma que quedan tres grandes reinos: Portugal, Castilla y Aragón. Los dos últimos, es decir, Castilla y Aragón, se juntan para vencer. 711. Nacen las lenguas romances como el catalán o el castellano, que vienen del latín vulgar. Encontramos el provenzal, el gallego, el castellano. Siglo X se escribe el primer texto en castellano, las glosas silenses emilianenses, y en el siglo XI las homilías de Organyà, primer texto en catalán. Entre el siglo X y XI nacen las jarchas, de tema amoroso. En estas se llora la ausencia del Habibi, el amado. Tienen un punto de vista femenino y están escritas en mozárabe. Estas se escriben al final de las moachajas, poemas cultos que están escritos en árabe o hebreo, son de carácter popular. El Mester de juglaría. Va entre el siglo XII y XIII y se comparte de forma oral. Al ir de boca en boca no sabemos los autores. Trata de temas bélicos y hazañas de héroes. Cada verso tiene 16 sílabas divididas en 2 hemistiquios a los cuales les separa una cesura. Las estrofas no están predeterminadas y la rima es asonante.
La obra a destacar es el Cantar del Día Cid, que se escribe entre el año 1140 y el año 1207. Es anónimo y distinguimos tres partes. La primera, el Cantar del Destierro. Es el destierro del Cid, que se ve obligado a dejar Castilla, conquista Valencia y el rey le perdona. El segundo es el Cantar de las Bodas. El rey casa a las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Y el tercero, el Cantar de la Afrenta de Cortés, que el Cid se enfrenta a los infantes de Carrión por haber maltratado a sus hijas. Mestre de clerecía. Va del siglo XIII al XIV. Es recitada y firmada. Trata de temas religiosos y las escriben los monjes con una función didáctica. Veamos la métrica. Los versos son alejandrinos de 7+7 con una cesura, y las estrofas son cuadernas vías. La rima es consonante. Las obras a destacar son Los Milagros de Nuestra Señora y El Libro del Buen Amor. El primero es del siglo XIII, escrito por Gonzalo de Becera, y trata de 25 milagros que una virgen le concede a un pecador. El segundo es una autobiografía fingida escrita por Juan Ruiz en el siglo XIV. Viene a decir que el amor carnal es malo y el amor a Dios es bueno. Hasta aquí nuestro Draw My Life. Esperemos que os haya gustado.